Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Espero que se encuentren muy bien. Feliz martes. Esperamos que todos los proyectos que desarrollen durante esta semana lleguen a buen término, que sean de crecimiento y que por sobre todas las cosas su familia, su vida y la zona donde usted se está desarrollando siga siendo más plenamente desarrollada, valga la redundancia, para poder tener calidad de vida, que es al final de cuentas lo que todos buscamos y lo que en Red Democrática generamos por coincidencia con todos nuestros invitados para darle a usted que nos escucha en distintas horas del día, no necesariamente en vivo, pero sí por las diferentes plataformas digitales, la oportunidad de conocer más a fondo de lo que pasa en Costa Rica, qué también estamos, cómo están haciendo las cosas los que van adelante en distintos temas, para así generar ese proceso de aprendizaje y tal vez entre todos llevar mejor esta democracia en la que vivimos. El día de hoy tenemos la grata compañía del director ejecutivo de JUPEMA, don Carlos Arias Alvarado, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Esta usted sabe que es su casa, usted sabe que siempre vamos a coincidir cuando Dios así nos ha puesto uno a la par del otro y estamos listos para poder conversar con usted de todo lo que encierra el ecosistema de Jupema. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias, don Jonathan, por abrirnos acá las puertas también de este tu programa y por supuesto a toda la gente que está escuchando y viendo, pues también por abrirnos la puerta de sus hogares, ¿verdad? Desde los oídos, para escuchar diferentes temas que son, creo yo, de importancia nacional y que de alguna forma nos cobijan, porque usted dijo algo ahora muy interesante, ¿verdad? Que es el tema de generar calidad de vida, ¿verdad? Y efectivamente, nosotros en Jupema creemos que todo lo que hace el ser humano, absolutamente todo lo que haga el ser humano, debe ir alrededor del ser humano, ¿verdad? O sea, del bienestar propio del ser humano. No interesa porque al final son medios, el dinero, los recursos, todo ese tipo de cosas son medios para lograr el bienestar del ser humano. Y así lo creemos también en Jupema. Sí, solo que a veces, don Carlos, las distintas áreas del país a veces se olvidan de eso y ustedes se encargan siempre que tienen micrófono y siempre que pueden, y me consta en la experiencia legislativa, de recordarle a todos los actores que el ser humano debe de estar siempre en el centro, más allá de un simple decir, es un hacer. Y es sobre eso que vamos a hablar de Pupema, porque, a ver, si vemos números que han estado saliendo en los últimos días, dicen que para el 2100 vamos a ser casi que la mitad de los que somos ahorita. Pero si no nos vamos mucho más allá, si nos hacemos más cerca el enfoque, vemos que no están naciendo tantos ticos y eso muy rápidamente va a afectar el tema de la pirámide de la parte de las pensiones. ¿Cómo ven ustedes este ajedrez demográfico, este ajedrez de política pública para poder mantener rentable un sistema de pensiones que mucho se dice de que está en crisis, otros dicen que no, pero ustedes son fiel ejemplo de que bien administrado las cosas se pueden hacer bien? Sí, así es. Yo creo que usted lo ha enmarcado bastante bien. Ciertamente la longevidad ha aumentado, gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso nos permite vivir más años, ¿verdad? En este Ujú. mundo, ¿verdad? Pero desafortunadamente también están naciendo menos niños, ¿verdad? Eso implica de que la población, pues, digamos, va a decrecer, ¿verdad? En virtud, casualmente, ¿verdad? De que, pues, no hay una natalidad sustentada para de alguna forma suplir a las personas que están hoy en día, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones de todo tipo, ¿verdad? Pero si lo extrapolamos al tema del laboral, ¿verdad? Entendemos que las personas, pues, de alguna forma, tendrán que trabajar por más tiempo y por otro lado, las personas que los van a sustituir, ¿verdad? Cuando ya estén pensionados o retirados, pues no son las suficientes. En temas de pensiones, esto tiene un impacto bien fuerte, ¿verdad? Porque eh, aquí hago un paréntesis, Jonathan, si vos me lo permitís, para que la Claro, gente adelante. entienda, ¿verdad? De que el sistema costarricense es un sistema multipilar, es decir, son varios pilares. Hay un primer pilar que es el pilar básico, ¿verdad? Que es la pensión que todos conocemos, la que le da la caja a través del IBM a la mayoría de las personas.
la que da Jupema, los favores de la educación, los que da el Poder Judicial, los favores del Poder Judicial, y hay otros, ¿verdad? Como bomberos, etcétera. Ese es el primer pilar, esa es la pensión por la que todos, digamos, trabajamos hasta hoy en día, de acuerdo a la última reforma paramétrica, hasta los 65 años los hombres y los 63 las mujeres. Y luego hay un segundo pilar que es la complementaria, ¿verdad? Es el DROP, ¿verdad? Y el Fondo de Capitalización Laboral, esa se ubica en un segundo pilar y es eso, es un complemento de la pensión básica. Hay un tercer pilar que es la pensión voluntaria, es decir, personas que tienen la capacidad de ahorrar y van guardando para su pensión, ¿verdad? Y hay un cuarto pilar que es el régimen no contributivo, que es para aquellas personas en estado de pobreza que no lograron contribuir las cuotas suficientes, pero que están en una necesidad, ¿verdad? Y el Estado les da un aporte. Entonces, bueno, entendido eso, ¿verdad? Debemos entender que en el primer pilar, que es donde está Jupema, está el IBM, ¿verdad? De la caja, pues es necesario pues entender que como está arraigado, la pensión está arraigada al tema del trabajo, Ujú. es necesario que las personas que están trabajando hoy en día sean sustituidas por las personas que trabajarán mañana, ¿verdad? Porque es esa gente que trabajará mañana la que va a sustentar las pensiones de los que están trabajando hoy, Así es. como los que hoy están sustentando la pensión de los que trabajaron ayer, ¿verdad? Ujú. Entonces el trabajo, digamos, y el tema de la longevidad y de la natalidad son temas relevantes para nosotros. Sin embargo, yo creo que usted lo dijo bien, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos, digamos, como una institución que suele salirse un poquito del saco, como decimos en Heredia, ¿verdad? Porque de alguna forma Jupema siempre anda buscando innovar, ¿verdad? Así es. Y le pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Nosotros hemos logrado mantener el fondo de capitalización colectiva, que es el que pertenece a los trabajadores de la educación, lo hemos logrado mantener equilibrado, ¿verdad? Y lo hemos más bien ido fortaleciendo en el tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Casualmente pensando en cosas que no se hacen tradicionalmente. Por eso digo que nos salimos del saco, ¿verdad? Entonces, en algún momento nosotros, hace unos años, propusimos lo que se llama una fórmula de autobalance, que es un tema un poquito, digamos, técnico, pero básicamente lo que busca es que cuando el fondo, por alguna circunstancia, se puede desbalancear, se aplique un mecanismo para que eso no suceda, ¿verdad? Entonces, eso fue muy criticado, digamos, digamos, hace unos 10 años fue muy criticado por la superintendencia y por mucha gente, y hoy en día ellos mismos lo recomiendan, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque ha demostrado que es muy efectivo. Es como un sistema de alerta. Es un sistema de alerta, exactamente, y un sistema como para decir, vean, no hagan eso porque si lo hacen se van a desequilibrar, ¿verdad? Entonces, no cometan ese error. Otro temita que creo, Jonathan, que usted conoce muy bien en su periodo legislativo, que es el tema de la inversión en infraestructura, ¿verdad? Jupema ha venido insistiendo mucho en la necesidad de que se le permita a los fondos de pensión invertir en infraestructura. A esto nosotros le hemos llamado un círculo virtuoso. ¿Por qué es virtuoso? Porque se toman los recursos que han generado los costarricenses para sus pensiones, se invierten en infraestructura pública que generan bienestar a toda la sociedad, pero Ujú. se obtiene un rendimiento que vuelve a la seguridad social, ¿verdad? Entonces, es un gana-gana para el país a lo interno. Bueno, desafortunadamente este tema no ha podido caminar como quisiéramos. Don Jonathan, usted estuvo en esa comisión donde aprobaron ese proyecto de ley, ¿verdad? Que le permitió a UPEMA invertir, pero desafortunadamente la superintendencia dice que lo que ustedes aprobaron en aquel momento no es lo que ellos interpretan que es y no nos permiten invertir en infraestructura. Es una Sí. verdadera Qué raro lástima. que salgan tantas interpretaciones así, ¿verdad? Y cuando tienen la Bueno, yo creo que posibilidad de decir las cosas, no las dicen. sí, bueno, eso es muy interesante porque yo creo que la interpretación la tuvieron ustedes cuando estaban ahí sentados como diputados, ¿verdad? Y la interpretación que ustedes dieron yo creo que era muy clara, pero bueno, hoy en día la superintendencia dice que no se puede, ¿verdad? Y entonces estamos a la espera para ver cómo desenredamos ese nudo, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que también le permitiría a la Junta y a todos quienes operan pensiones tener una alternativa de inversión que puede fortalecer los regímenes, que creo que es lo que hoy en día hace falta, ¿verdad? Insisto, yo creo que nada más para que quede ahí en el récord, don Jonathan, Cupema es el único régimen de pensiones sostenible, es el único equilibrado,
Es el régimen que en este momento, con solo 32 años, o solo, vamos a ver, es que 32 años parece mucho, pero en pensiones es muy poquito, Es muy ¿verdad? poco, sí. Es muy joven, ¿verdad? Con solo 32 De hecho, años, está como a media vida para hacer la madurez. digamos que está como en la adolescencia, ¿verdad? Exacto, Porque uno exacto. podría pensar, digamos, de que un fondo más o menos maduro, pues debe andar como por unos entre 50 y 80 años, Así ¿verdad? es. Este fondo actualmente acumula un capital, o más bien un total, ¿verdad? De unos 5.2 billones de colones. Como es tanta plata, digamos, lo traducimos a dólares, son como unos 10.000 millones de dólares, sigue siendo un montón de plata. ¿Ah? Ujú. Unos 10.000 millones de dólares es lo que acumula este fondo con solo 32 años. Eh, pero es bien interesante porque el equilibrio que tiene actualmente, uno calcula esto en términos financieros con una razón que se llama razón de solvencia. Es decir, ¿qué tan solvente es usted hoy para pagar las pensiones actuales y de mañana, ¿verdad? Y se mide en un numerito, ¿verdad? Digamos, entre más cercano a uno o superior a uno es maravilloso, ¿verdad? Pero entre más cercano a uno, mejor. Bueno, Jupema está en uno. Digamos que su razón de solvencia implica que puede cubrir las pensiones actuales y futuras por los próximos 100 años, ¿verdad? Para toda su población. Eso implica que hay gente que ni siquiera ha nacido y que trabajará en educación y que ya tiene su pensión. Imagínense qué bonito que todos los costarricenses pudiéramos decir eso, a sentirnos así con esa seguridad de que, porque hay que decirlo, ¿verdad? El IBM cobija a 1.700.000 personas. Nosotros cobijamos solo a 109.000 personas. Es decir, hay 109.000 personas que ya tienen, digamos que, la tranquilidad de que van a tener una pensión, pero en el caso del IBM, esas 1.700.000 personas, de entre las cuales pues yo también estoy, porque yo no soy trabajador de educación, pues no tenemos esa seguridad si vamos a tener una pensión. Ahora, ¿por qué se ha logrado esto? Le iba a contar. De esos 10.000 millones de dólares que tenemos nosotros, más o menos la mitad, unos 5.000 millones de dólares, es producto de los rendimientos que hemos generado. Es decir, hemos agarrado el dinero ese, lo hemos invertido y hemos generado otro tanto, ¿verdad? Entonces, eh, así Diversificando como, la cartera, claro, diversificando la cartera para disminuir el riesgo, ¿verdad? Pero también buscando alternativas de inversión que sean suficientes. Dentro de esas alternativas, pues bueno, estamos contando con el tema de la infraestructura, ¿verdad? Desafortunadamente, habrá que dar una lucha ahora para que nos permitan invertir en infraestructura y agregar eso al pool de posibilidades de inversión que nos permitan mantener en el tiempo esa razón de solvencia. cuando ustedes hablan de hacer ese pulso, y esa es pura curiosidad legislativa, ¿no han visto el tema de la interpretación auténtica de la ley? Sí, señor. Casualmente, es una de las posibilidades, ¿verdad? Una interpretación auténtica. Desafortunadamente, don Jonathan, usted como, bueno, usted es mucho más experto que yo en esto, sabrá que eso es un proyecto, ¿verdad? Es un proyecto nuevo, ¿verdad? Habrá que llevarlo a la Asamblea Legislativa, habrá que discutirlo, llevarlo a una comisión, hacer todo el tema y al final, eh, pues hacer todo el proceso que se hace en la Asamblea. Hemos analizado también la posibilidad de una reforma otra vez a la ley, ¿verdad? Lo que pasa es que decirlo es más fácil que en la práctica, porque recordemos que Jupema, y digo yo, hago aquí también otro paréntesis, me disculpa, don Jonathan, Adelante. hago otro paréntesis para indicar que una de las fortalezas, desde mi punto de vista, que tiene Jupema es casualmente la gobernanza. Es decir, Jupema, a diferencia de otros regímenes, está muy definido en cuanto a la gobernanza que tiene el régimen, porque está gobernado básicamente por un representante de 7 organizaciones del Magisterio Nacional. La mayoría de ellas son sindicatos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que imagínense usted, si uno tiene como administrador problemas con un sindicato, imagínense yo que tengo 7 y son mis jefes, ¿verdad? Encima. Entonces, ellos son muy celosos, ¿verdad? Son muy celosos de los recursos de Jupema, Por supuesto. pero más celosos son los afiliados. Entonces, los afiliados de ellos, como son sus pensiones, les reclaman y les insisten a ellos en la vigilancia. Y ellos vienen a nosotros y nos transmiten eso, pero digamos, al cubo. ¿Ah? Entonces, esa vigilancia y ese control
hace que nosotros tengamos muchísimo cuidado, pero que también seamos muy exigentes en cuanto a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le hacía este paréntesis, verdad? Le hacía este paréntesis, don Jonathan, porque casualmente, para poder llevar un nuevo proyecto de ley o una interpretación auténtica, hay que filtrarlo y hay que socializarlo de nuevo por las organizaciones. Y le voy a contar un cuento. Esa ley que ustedes aprobaron cuando usted fue diputado, eso fue en el 21, duró 10 años discutiéndose en el magisterio. 10 años discutiéndole al magisterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implicaba inversiones en infraestructura, implicaba inversiones en el extranjero que no se hacían, ¿verdad? Y aquí hay temas ideológicos y de todo tipo. Claro. Y esa discusión duramos 10 años haciéndola. Ahora, este tema de ir a buscar una interpretación auténtica, una reforma, pues también nos va a durar un tiempito. Pero yo creo que podría ser más fácil la interpretación porque es algo que ya se discutió, simplemente es para aclararlo a nivel de lo que, a ver, yo creo que coincido con usted, quedó muy claro en la norma aprobada, pero si hay que decir lo claro y ponerle luz y subrayarlo, no se está añadiendo nada más que entrar en un proceso de una reforma nueva que hasta lo interno de la Asamblea podría ser algún tipo de cortocircuito para poder generar esas mayorías que ahorita lamentablemente no están, yo creo que nada más para nombramientos de benemeritazgos y cosas así. Cuando ustedes ven la cartera que tienen, don Carlos, y la piensan a futuro, obviamente esta carpeta de posibles inversiones es atractiva, pero también hay que pensar el plan B de no la vamos a tener. Lamentablemente por superintendencia o por lo que sea, no se va a llegar por lo menos tan rápido. ¿Qué plan B están trabajando para poder seguir diversificando y seguir aumentando la rentabilidad de la cartera? Bueno, vamos a ver, estos son temas, como dije, digamos, un poquito técnicos, ¿verdad? Yo voy a Sí, tratar de explicar lo más potable posible para que la gente entienda, ¿verdad? adelante. Cuando uno habla de diversificación de cartera, es el dicho ese popular de no ponga todos los huevos en una sola canasta. ¿Ah? Ujú, Pues decían los abuelos, poner los huevos en una canasta, se te cayó y quedaste sin ninguno. ¿Ah? Entonces ponga unos en diferentes lugares, se le cayó la canasta, algo le queda por ahí, ¿verdad? Entonces, ujú. eso es diversificar, ¿verdad? Es colocar las inversiones en diferentes lugares, ¿verdad? Para disminuir el riesgo. Y acá es importante explicar que normalmente el riesgo va de la mano con el rendimiento. Es decir, cuando usted hace una inversión muy riesgosa es porque espera ganar mucha plata, Así ¿verdad? es. Y si hace una inversión con muy poquito riesgo es porque va a ganar poquito, ¿verdad? Entonces, eh, esas dos cosas, digamos, no se pueden separar. Cuando uno habla de diversificación, está buscando, por supuesto, disminuir el riesgo, ¿verdad? Pero manteniendo, digamos, un rendimiento que sea aceptable, ¿verdad? Nosotros recientemente, bueno, gracias a esa ley que ustedes aprobaron, hemos salido a invertir al mercado externo y esto es importante explicarlo porque en Costa Rica tenemos un mercado de valores que se dice que es muy poquito profundo, muy poco profundo, o sea, hay muy pocas alternativas. Muy pocas eh, puertas que tocar. Sí, claro, digamos, si usted, por ejemplo, póngalo en la vida diaria de cualquier ser humano de este país, ¿verdad? Es decir, usted tiene 1 millón de colones por ahí que gracias a Dios, digamos, le está, pues no sobrando, pero sí no lo está ocupando, ¿verdad? Y usted decide invertirlo por un tiempo y usted se va a buscar a dónde ponerlo y se va a encontrar alternativas que es ir al Banco Nacional, ir al Costa Rica, de repente le pagan lo que ellos quieren, ¿verdad? Y más de eso usted no obtiene. ¿Verdad? Entonces es un problema. Imagínese para nosotros con un capital de ese tipo, que vamos a bancos y vamos a lugares y nos dicen, ya, pues no nos interesa porque no tenemos dónde colocar esa plata. Exacto. ¿Verdad? Entonces, De cierta forma generan una distorsión dentro del mercado interno. claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Esa plata no se puede quedar debajo de la almohada porque es la que sustenta las pensiones, ¿verdad? Entonces ocupamos ponerla a rendir. Entonces, bueno, lo que se hace es ir a los mercados externos, que ya eso es otra dimensión completamente diferente. Mientras en Costa Rica usted lo que encuentra, pues son en el mercado nuestro lo que se llaman recompras, certificados de inversión, certificados a plazo, eventualmente subastas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En otros mercados usted encuentra todo lo habido y por haber y lo que no se ha inventado, ¿verdad? Hay cosas
con nombres así como extraterrestres, ¿verdad? Forward, swaps, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que uno ya pues dice, bueno, vamos a ver, vamos a investigar, a ver si esto nos sirve, ¿verdad? Hay lo que se llaman los ETF, ¿verdad? Que traducido al español, ¿verdad? Eso es, son fondos de inversión, digamos, muy sofisticados, ¿verdad? Cuando la gente lee en el periódico que dice SP 500, eso significa Standard Poor's 500, eso es un indicador y la gente invierte sobre ese indicador. Bueno, esa posibilidad que nos dieron a Jupema la hemos estado aprovechando. Actualmente más o menos hemos logrado colocar como un 3% del total del fondo, ¿verdad? Que no es mucho, pero ahí vamos a ir sumando poco a poco. La idea es en algún momento alcanzar un 20%, don Jonathan, que eso podría ser que lo alcancemos en unos 5 o 10 años, ¿verdad? Y eso ya sumaría, digamos, un rendimiento importante. Nos ha estado yendo muy bien, gracias a Dios, obteniendo rendimientos pues muy buenos, ¿verdad? Rendimientos en dólares, ya digamos, con la inflación incluida, digámoslo de esa forma, arriba del 7%, ¿verdad? Que es muy Muy bueno, bien, es muy bastante bien. bueno. Eso, digamos, ahí nos tiene ocupados. Uno podría pensar que ese es como un plan A, B y C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí son mercados que históricamente, digamos, llevan de ahí, pues muchísimos años, y llevan muchísimos años, me refiero a más de 100 años de existencia, ¿verdad? Y que, pues sí, tienen altibajos, lo que llaman volatilidades, ¿verdad? Pero se mantienen en el tiempo y le dan a usted la posibilidad de colocar los recursos. Nosotros sí vamos a insistir en el tema de la infraestructura, porque también creemos que tenemos una obligación con el país, ¿verdad? Porque vea usted, don Jonathan, que Jupema, solo Jupema, nada más Jupema, administra ese fondo que equivale más o menos al 11% del Producto Interno Bruto de este país. Es decir, más o menos, solo Jupema tiene el 11% de la producción total de Costa Rica en un año, ¿verdad? Eso es mucha plata. Si usted suma los demás fondos y regímenes de pensión, se encontrará que entre todos más o menos administramos como el 50% del Producto Interno Bruto. Imagínense lo que podríamos desarrollar en este país. O sea, no tendríamos necesidades de carreteras, de hospitales, de escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. En Costa Rica sí lográramos darle un uso adecuado a esos recursos. Que vea qué interesante, Jonathan. Son recursos de los costarricenses, no son Yeah. de afuera. Son nuestros. Es ahorro interno. ¿Verdad? Entonces, si ese ahorro interno se destinara a desarrollar el país y ese desarrollo del país generara un rendimiento para esos fondos, pues esos fondos se fortalecerían, el país se fortalecería y todos estaríamos mejor. Pero bueno, esas son las cosas y las discusiones que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo acá en Costa Rica. Juan Carlos, para ejemplificarle todavía más a la audiencia y a los que nos siguen en las plataformas digitales, por ejemplo, la Ruta 27 se hizo con fondos de pensiones europeos Así es. y esa es una muestra de lo que se puede hacer en otros países con los fondos que ustedes podrían invertir, que la rentabilidad y la ganancia es, para ponerlo en sus palabras, es bastante positiva y en todo el planeta constantemente se están generando este tipo de proyectos. Sí, claro, imaginemos, ya, otro ejemplo aquí, ¿cómo se llama? En Tiquicia, ¿verdad? Es el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Ujú. También se generó con un fondo, con fondos de pensiones de Canadá. Entonces, de ahí, como usted lo dice, ejemplos hay por todo el mundo. Hay fondos de pensiones en el mundo que solo se dedican a invertir en infraestructura, ¿verdad? Y hay, digamos, algunos como en Australia, por ejemplo, ¿verdad? Canadá también es un referente importante en Francia, digamos que tienen una gran expertise en esto, ¿verdad? Es decir, tienen años con rendimientos altísimos, ¿verdad? Hay algunos fondos que alcanzan en dólares rendimientos del 20%, ¿verdad? Invirtiendo en infraestructura. Ujú. Imagínense que pudiéramos hacer esto acá en Costa Rica. Entonces, yo creo que se solucionarían muchos problemas, por lo menos en la parte de inversiones, ¿verdad? Ya los otros temas, pues yo creo que hay que explorarlos, ¿verdad? Pero en esa parte yo creo que sí. Yo insisto, aquí lo más importante es entender que Jupema es un fondo que está equilibrado, es un fondo que es exitoso, es un fondo que es el más grande del país en tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces, de ahí yo creo que uno pues debe fijarse en este tipo de experiencias, ¿verdad? Yo estoy seguro
cuando juega la Liga, Saprissa o el glorioso Club Sport Herediano, ¿verdad? Probablemente los otros equipos, ¿verdad? Como el Sporting, Punta Arenas, etcétera, esos equipos se fijan qué están haciendo estos grandes, ¿verdad? Para también mejorar ellos. Yo creo que si Cupema ha hecho bien las cosas durante tanto tiempo, yo creo que debería ponerse atención a cuáles son las cosas que eventualmente se pueden rescatar, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Miradlo todo, ¿verdad? Escoger lo bueno. Entonces, Sí. yo creo que esas son lecciones aprendidas que vale la pena rescatar. Carlos, y dentro del ecosistema de pensiones, como usted bien lo dice, ustedes no son únicos, ustedes conviven con otros que también tienen esa necesidad de rentabilidad. Hay un elemento particular que es que una crisis del sistema de pensiones de un instante, se tiene que ver ese instante a lo largo de 70 años, que es básicamente nada y que es fácil de recuperar. Y eso da una posibilidad de tranquilidad a la hora de invertir, que obviamente una cosa es tenerlo en un panorama uno, en medio de la tormenta, y otra cosa es decir, por ejemplo, los jefes que ustedes tienen y decirles tranquilos, no hay mayor problema en esta gobernanza que estamos haciendo. Pero cuando hablamos de que el sistema como tal podría generar tormentas difíciles de sobrellevar para unos que no están metidos necesariamente en la emergencia, podemos hablar de un IBM que ahorita debería estar más fuerte de lo que está, pero que la mitad de los costarricenses no están cotizando porque están fuera del mercado laboral. ¿Cómo analiza UPEMA el contexto externo del ecosistema para poder ver dónde invertir mejor y dónde poder sensibilizar mejor, entendiendo que los profesores y los docentes siempre van a estar dentro del sistema y no hay forma de que se les excluya, salvo que no tengan un nombramiento al cual acogerse? Sí, sí, bueno, yo creo que usted lo apunta muy bien. O sea, hay que entender que esto es un sistema total, ¿verdad? Cupema es una parte de ese sistema, un componente de ese sistema que no se puede ver de forma aislada, ¿verdad? Si bien es cierto, a nosotros nos alegra un montón y estamos muy felices por estar en equilibrio, por ser sostenibles en el tiempo, lo cierto del caso es que no nos alegra que el IBM no esté en esa posibilidad, ¿verdad? Y creo que decís algo importantísimo, ¿verdad? No nos da tranquilidad que eso esté pasando, porque aquí lo que se trata es de que todos estemos bien, ¿verdad? No solo que unos pocos estén bien y los otros no. O sea, no hay que alegrarse por el mal ajeno o porque solo yo, ¿no? O sea, esto es un país, estamos todos necesitamos estar bien, buscamos el bienestar de toda la población, ¿verdad? A nosotros nos corresponde una parte de esa población, pero también en la medida en lo posible en que podamos colaborar con el resto, lo vamos a hacer. Yo creo que sí, que el país está atravesando una situación que debe analizarse. El IBM, digamos que se pone de referente porque es el fondo que aglomera más gente, ¿verdad? Ya les hablé que es más o menos 1.700.000 personas de trabajadores, pero hay otra parte que no está en ninguno de los Sí. sistemas, ¿verdad? Porque como usted bien lo apunta, se habla de más de 800.000 personas que están en la informalidad, ¿verdad? Entonces, esas personas que están en la informalidad no están cotizando a un régimen de pensión. Si uno pudiera pensar, ¿verdad? De que ojalá la mitad de esas 800.000 personas pues les vaya muy bien en sus negocios y en la vida, ¿verdad? Y que puedan acumular una riqueza para sostenerse cuando ya estén en una edad avanzada, uno podría pensar que la otra mitad no lo va a lograr y que esa otra mitad va a estar en estado de pobreza y no generó una pensión ni generó un ahorro para subsistir. Bueno, esas personas, uno no puede hacerse la vista gorda y decir no existen, ¿verdad? O no me importa lo que pase con ellas, es que no es así, ¿verdad? Bueno, el país cuando pensó en temas de pensiones, pensó en el régimen no contributivo casualmente para ese tipo de personas, ¿verdad? Que esas personas cuando llegaran a esa edad avanzada, si estaban en estado de pobreza extremo, ¿verdad? Y no tenían ya otra posibilidad, pues se les diera una pensión. Esa pensión no es la gran cosa tampoco, Jonathan. Estamos hablando de unos 82.000 colones al mes, ¿verdad? Así es. Sin embargo, ni con eso podemos cumplir. Actualmente hay unas 30.000 personas, adultos mayores en estado de pobreza, haciendo fila para que les den una pensión del régimen no contributivo. Actualmente hay proyectos de ley que quieren quitar
los recursos a los regímenes de pensión para destinarlos a una pensión básica universal, que si bien es cierto, tiene un fondo maravilloso que es una mayor cobertura, lo cierto del caso es que el planteamiento es muy pobre en cuanto a debilitar los demás regímenes de pensión, que al final va a terminar haciendo más pobreza. Nosotros estas cosas las vemos como usted lo dijo, de forma integral, como un sistema. Y bueno, y nosotros acá lo que nos corresponde es mantener el fondo nuestro equilibrado, fortalecerlo y aportar en todo lo que podamos a los demás regímenes, ¿verdad? Con la caja nosotros pues estamos de puertas abiertas en lo que les podamos ayudar, les hemos ayudado con temas de capacitaciones, con temas de aportes de otro tipo, conversamos muchos con ellos, ¿verdad? Y en la medida de lo posible en que nosotros podamos seguir aportando para que ellos se fortalezcan en buena hora, creemos que eh, a través de un gran diálogo nacional podríamos lograr soluciones integrales de todo el mundo, don Jonathan. No es CUPEMA, no es solo el IBM, es que es todo el mundo. Está la Asamblea Legislativa, está el Poder Ejecutivo, están los patronos, están los trabajadores, están las diferentes agrupaciones religiosas, están las diferentes agrupaciones sociales. O sea, todo el mundo debe sentarse, dialogar, conversar. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí para resolver el problema de todos? Que es un problema que al final involucra como usted empezó el programa. Cuando usted habla de bienestar, ¿verdad? Del ser humano, cuando uno habla de eso, está hablando también de solidaridad, y el tema de la pensión básica del primer pilar, lo que les expliqué, IBM, CUPEMA, involucra algo que no involucran los otros pilares, que es la solidaridad. Es decir, una persona cuando por A o por B no pudo seguir trabajando, sea por un accidente que lo dejó inválido, ¿verdad? O sea, porque falleció. Si quedó inválido, pues esa persona necesita ser mantenida del resto del tiempo, ¿sí? Porque no puede trabajar. Esa pensión por invalidez la generan los regímenes del primer pilar, la pensión básica. Si una persona falleció, de repente dejó una persona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? También en indefensión, es decir, puede ser que la mujer dependía del hombre o el hombre de la mujer. De repente hay hijos huérfanos dependientes, ¿verdad? Entonces, esa solidaridad es la que le permite a esa gente seguir subsistiendo mientras mejora su vida. Entonces, son temas que insisto, yo creo que usted lo ha hecho muy bien y lo dice muy bien cada vez en sus programas. El ser humano está en centro de toda la actividad humana y uno lo que debe ver es el ser humano. Por supuesto que las finanzas son muy bonitas, la economía es muy bonita, ¿verdad? La política es muy bonita, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son actividades que van dirigidas a generar bienestar al ser humano y eso es lo que no debemos perder de vista nunca. Exactamente, y de hecho, dentro del concepto del programa, don Carlos, siempre hablamos que tenemos que co-crear entre todos para heredarle a nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica en la que van a vivir. El detalle es que hay discusiones que los distintos sectores debemos de establecer como parte de una construcción sana del presente y del futuro, y a veces ese diálogo, esa concertación, si se quiere llamar el término, o simplemente esa comunión de expertos y de voces que quieran construir, a veces cuesta. Y este tema de pensiones, cada vez que se toca el tema y se pone sobre el tapete, es como si se hablara no sé de qué, tan álgido que la gente, muchos se cierran y se enconchan y dejan de poner atención a la necesidad de fortalecimiento del régimen en general de pensiones. Para muestra un botón, lo que les está pasando con la superintendencia. Entonces, el asunto y la pregunta o la reflexión va sobre el sentido de qué tanto necesita, desde su punto de vista, el país, que los diferentes actores hagan un alto en el camino y entremos a ver no si está bien, ya sabemos cómo está el sistema, sino qué tenemos que hacer para en 10 años tener un panorama distinto, sabiendo de que la curva del régimen de pensiones es de 70 años. 10 años es poco tiempo, es una séptima parte del tiempo, una décima parte del tiempo. Pero ¿cómo podemos hacer para construir? Y yo creo que esa es el punto de inicio de cualquier reflexión que tengamos que hacer sobre el tema.
Bueno, yo creo que hay muchas formas, ¿verdad? Ahorita mismo estamos haciendo una esa, que es socializando estos Ujú. temas, conversando con la gente, que la gente se informe, porque estos temas a veces, por ser tan técnicos, ¿verdad? La gente le da pereza, ¿verdad? Y como dicen también, ¿verdad? En la pereza está el diablo, ¿verdad? Entonces, uno Y no debe, la ven tan debe cercana. Claro, claro. Entonces, mucha gente no la ve, de hecho, dice, no, yo estoy joven, la verdad es que eso ni pienso, eso es para los abuelos. Ya cuando uno llega a cierta edad, Jonathan, ya uno ya la pucha, va, mejor pensar en mi pensión, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? Porque de ahí hay cosas ciertas en la vida, ¿verdad? Una es que el ser humano cada vez se hace más viejo, ¿verdad? Y si no se muere, pues llega viejo, ¿verdad? Y otra cosa que es real es que no tiene usted las mismas aptitudes ni capacidades cuando está joven que cuando está viejo, ¿verdad? Y entonces uno debe entender que cuando se llega viejo, pues ya no es posible realizar muchas de las actividades humanas que generan un ingreso a través del trabajo. Entonces siempre hay que pensar en la pensión. Ahora, otras formas en que nosotros creemos, ¿verdad? No solo educando a las personas, ¿verdad? En estos temas, sino que también socializando, hablando del tema. Pero sobre todo yo creo que debemos, es mi criterio, ¿verdad? Yo por supuesto respeto cualquier otro criterio, ¿verdad? Es mi criterio de que nosotros nos hemos acostumbrado en este país a no involucrarnos mucho en los temas relevantes del país, ¿verdad? Y decimos, eso le toca al diputado, eso le toca al Poder Ejecutivo, pero no, es que le toca al pueblo, ¿verdad? El pueblo, el diputado y el Poder Ejecutivo finalmente hacen lo que el pueblo les indica que haga, ¿verdad? Pero si el pueblo no dice nada, ya, pues entonces cada quien hace de acuerdo a su criterio. Yo creo que sí es necesario, digamos, de que entremos en un gran diálogo nacional, de que nos sentemos a conversar, y nos sentemos, me refiero a todo el país, a todos los sectores, no necesariamente yo, ¿verdad? Sino a alguien de JUPEM, a alguien del Poder Judicial, a alguien del IBM, a alguien de la Contraloría, a alguien de la Superintendencia, a alguien del Banco Central, a alguien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sentarse a conversar para definir qué es lo mejor, ¿verdad? Y qué opciones hay, porque como dicen, ¿verdad? Piensan mejor dos que uno, ¿verdad? Y por supuesto tres mejor que dos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, Ujú. las ideas se generan desde todo lugar y desde toda clase de persona, ¿verdad? Una veces, yo nunca subestimo a nadie porque hay personas que usted las ve sencillísimas y humildísimas y le dicen una cosa, con dos palabras le dijeron a usted un montón de soluciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que es eso, es sentarnos a conversar, a generar, porque yo creo que sí, el tema de las pensiones debe ya tomarse de una vez porque los datos son los siguientes, don Jonathan. La caja hizo una reforma paramétrica, es decir, recordemos que cambió la edad ¿verdad? Para retirarse, cambió los aportes, ¿verdad? Y también cambió el monto de la pensión, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, antes se tomaban 20 años como referencia los salarios para obtener una pensión, ahora se toman 25, eso hace que la pensión baje, ¿verdad? Y antes se tomaban menos años, ¿verdad? Porque usted se podía retirar a los 62 años, los hombres y algo, ahora hasta los 65, ¿verdad? Y antes el aporte que hacía, recordemos que se hace un aporte tripartito, aporta el Estado, aporta el patrono y aporta el trabajador. Esos aportes aumentaron y van a seguir aumentando hasta el 2027, si mal no recuerdo. Pero esos cambios que se hicieron, que a muchos no nos gustaron, por ejemplo, que nos subieran la edad, ¿verdad? O que nos aumentaran las cuotas, en realidad es como para tratar de solucionar el problema y los expertos, algunos dicen que eso nos alcanzará si bien nos va al 2037, ¿verdad? Es decir, ¿y después de eso qué? Algunos expertos dicen que es menos. Estamos a la espera de un estudio actuarial que hizo la caja, ¿verdad? Que aún no es de conocimiento público, ¿verdad? Para ver si ese 2037 es tal o es menos, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que hay que buscar soluciones ya con mayor profundidad que prolonguen más la vida del IBM, ¿verdad? Y esa solución no es sencilla ni se debe tomar a la ligera. Y por supuesto, no debe ser tomado por una o dos personas, ¿verdad? Debe ser tomado por mucha gente que conozca el tema, que pueda entrar en una discusión abierta, franca, sincera, para lograr de alguna forma alternativas que nos permitan, ¿verdad? Sostener el sistema. ¿Por qué es que es importante sostenerlo, Jonathan?
Porque hay países que han optado por otra cosa. Hay países que han optado por decir, no, dejemos el primer pilar y vayamos al segundo pilar, que cada quien, ¿verdad? De acuerdo a su ingreso, aporte, ¿verdad? Y eso le genere una pensión. Bueno, esos países están empobrecidos. ¿Por qué están empobrecidos? Porque lo que se aporta al segundo pilar, por poner un ejemplo, Chile, es un 10%. Con un 10% han logrado generar una pensioncita de acuerdo a un experto que conversamos el otro día, más o menos de unos $150. Es decir, estamos hablando de unos 75.000, 80.000 colones. O sea, con eso no vive nadie. Aparte de eso, cuando la gente queda inválida o muere, no hay quien cubra a las personas que quedan, digamos, en esa condición de orfandad o en esa condición de invalidez. Entonces, esos países en realidad se han empobrecido, excepto que el Estado aporte dinero. Y con la situación fiscal, digamos, de este país y que normalmente la mayoría de los países defienden, es muy complicado. Entonces, nosotros sí creemos que lo que debe hacerse sí o sí es fortalecer el sistema de pensiones y a partir de eso, una vez que se haya fortalecido, que se hayan resuelto cosas, pues pensar en otras alternativas, ¿verdad? Que también pues protejan por supuesto el fisco, ¿verdad? Pero que también pongan a la persona por delante, ¿verdad? Es decir, al final de cuentas, pues no es bonito ver personas ancianas en estado de pobreza extrema, ¿verdad? Sin que nadie les ayude, sin que eso es terrible, ¿verdad? Eso no lo quiere nadie, ¿verdad? Entonces, yo creo que una posibilidad es resolver primero el tema de las pensiones, luego involucrarnos en temas, por ejemplo, de la informalidad, cómo mejoramos que las personas pues puedan incorporarse al sistema, ¿verdad? Y aportar a la seguridad social y luego resolver otros problemas, ¿verdad? De cómo vamos a mejorar la pobreza de este país, ¿verdad? O sea, disminuirla y eventualmente, pues, otros temas que puedan, de alguna forma, fortalecer al Estado, ¿verdad? En la parte fiscal. Pero ya son discusiones, digamos, que tienen que irse haciendo por partes, pero sí donde se involucren a todas las personas que conocen del tema y que deben estar conversando del tema. De hecho, don Carlos, la Jupema no solo es un decir, sino también es un hacer, y en este caso se pone también de manifiesto, porque tengo entendido que el 7 de agosto tienen un foro, una reunión, una unión de mentes para tratar de ver por dónde podemos caminar, pensando fuera de la caja de herramientas, porque para hacernos la catarsis de lo que está pasando, yo creo que cualquier café es bueno, pero para definir qué se va a hacer, hay que pensar fuera de la caja de herramientas. Sí, sí, nosotros vamos a ver, insisto, vamos a ver, si uno fuera egocentrista, uno diría, la verdad es que Jupema está muy bien, ¿verdad? Y utilicemos los recursos para nosotros y quedémonos ahí, vamos a seguir ahí bien, nos vamos a sostener, pero Jupema es más que eso, es consciente de que es parte de un país, ¿verdad? De que es parte de un sector magisterial Ujú. que históricamente ha educado a este país y que ha velado por este país desde la niñez, ¿verdad? Tal vez uno cuando se hace grande se lo olvida, se le olvida, pero lo cierto del caso es que nosotros somos el producto de nuestros maestros, y maestros me refiero no solo a primaria, sino a secundaria y universidad. Eh, entonces, en el 21 hicimos un foro, ¿verdad? Muy interesante, donde se trazó una hoja de ruta inclusive y se definieron algunas cosas que creíamos que el sistema y el sector debería tomar en cuenta. Hoy en día lo creemos más que nunca, entonces vamos a tener un foro ahora el 7 de febrero, si Dios, perdón, de agosto, si Dios quiere, ¿verdad? Donde vamos a discutir diferentes temas con expertos internacionales, expertos nacionales, gente involucrada del primer, segundo, tercer pilar, ¿verdad? Y cuarto pilar, la gente de la caja, ¿verdad? Gente de Cupema, por supuesto, gente de las operadoras de pensión complementaria, ¿verdad? Expertos, digamos, que han pasado por superintendencias, por la misma caja costarricense, de sectores sindicales y demás, donde vamos a tener una discusión abierta como para tratar de generar insumos también en esa línea que usted apuntaba, ¿verdad? De buscar soluciones, ¿verdad? Al sistema. Y, y esto nos parece que es importante y es en el momento justo, ¿verdad? Porque figúrese que la Superintendencia de Pensiones convocó a un diálogo, ¿verdad? También de estos temas que nos parece muy bien. Lo que pasa es que a nosotros nos queda la espinita porque nos parece que falta gente en esa discusión, ¿verdad? Si bien está la Academia Centroamericana, que es una academia privada, ¿verdad? Si bien es cierto, está la UCAEP, que es importantísima porque es el sector, ¿verdad?
contratante, digámoslo así. Si también es cierto que hay representación de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, lo cierto el caso es que faltan muchas organizaciones ahí. Falta mucha gente ahí sentada en esa mesa, ¿verdad? Y que poco a poco se vaya avanzando hasta llegar a un consenso, por lo menos en la mayoría de las cosas, que permita a la gente que toma decisiones, me refiero a la Asamblea Legislativa y eventualmente al Poder Ejecutivo, de traducir eso en leyes, ¿verdad? Que es lo más importante para fortalecer el sistema y de alguna forma generarnos de ahí la seguridad social que todos necesitamos, ¿verdad? Yo siempre digo, vea, es una gran zozobra cuando usted no sabe qué va a pasar con usted y la gente no lo advierte, ¿verdad? Hasta cuando ya estamos más adelantados en edad lo advertimos. Quizás la única seguridad que usted puede generarse durante su vida laboral es una pensión. Es decir, si usted estuviera seguro que usted, cuando usted llegue se retire, va a tener una pensión, si usted tuviera esa seguridad, si usted tuviera la seguridad de que si a usted algo le pasa, sus hijos o su cónyuge va a poder seguir adelante con un aporte financiero, usted viviría más tranquilo. Pero lo cierto del caso es que eso es lo que genera la pensión. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos de esa forma, ¿verdad? Entonces, de ahí uno lo ve, por ejemplo, nosotros cuando vemos gente que ya se está pensionando, está cerca de pensionarse, ahí, usted oye y oye el celular, eso es gente que me está pasando mensajes, ¿cómo le va con la pensión de ellos, ¿verdad? Eh, esa gente se siente ya segura, dice, bueno, ya me voy a pensionar, ya tengo cómo subsistir, hasta planean, ¿verdad? Me va a tocar tanto de pensión, con eso pago aquello, lo otro, y con esto vivo, ¿verdad? Esa seguridad es de las pocas seguridades o de las pocas garantías que uno en la trayectoria de la vida, como ser humano, desde la niñez hasta la adultez, podría tener. Y yo creo que Costa Rica la tiene desde hace muchísimos años y yo creo que en estos momentos en los que de alguna forma hay mucha gente preocupada por esto, pues es cuando más tenemos que unirnos, sentarnos, conversar, dialogar y resolver, que es lo que nos hemos caracterizado siempre, ¿verdad, don Jonathan? Hay 5 minutos de tiempo, Juan Carlos, para poder aprovecharlos antes de terminar el programa. Y sobre este mismo tema del diálogo, de falta gente, de tener una claridad, porque si para el sistema es complicado no saber para dónde va, en el Congreso es dificilísimo saber qué es lo que quiere la mayoría, porque a veces hay muchos mensajes y hasta encontrados para tomar decisiones. Son temas que se tienen que democratizar y que la mayor cantidad de gente toque base, o se tiene que circunscribir por pilares piramidales donde escuchamos a estos, subimos a un nivel más específico, subimos a un nivel más específico y más técnico, y se va cerrando la boquilla de la salida hasta tener una sola versión del documento que se quiere pues respaldar entre todos. Y lo pregunto porque a veces se mezcla mucho la emoción y el corazón y no tanto la razón y la lógica de un sistema tan complejo como las pensiones. Yo creo que todo tiene que partir de la parte técnica, don Jonathan. Vea, esto es, pues, puña, perdón que yo hable solo de dichos, ¿verdad? Pero sí me criaron mis Tranquilo. tatas, ¿verdad? En Santibárbara de Heredia, ¿verdad? Este, Dicen que para hacer chocolate hay que tener cacao, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, de ahí, lo técnico es eso, es decir, usted tiene que empezar a generar, en este caso, las pensiones, una pensión si usted tiene los recursos. Si usted lo que tiene es la idea de tener pensiones, pero no tiene los recursos, lo que usted tiene es un sueño, ¿verdad? Lo que usted tiene es una emoción. ¿Verdad? Entonces, lo primero es lo técnico, es decir, ¿cómo hace usted para estructurar técnicamente todo para generar la pensión? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es lo que hacen los sistemas de pensión, ¿verdad? Estructuran un perfil de beneficios, ¿verdad? Y lo explico rapidísimo en 30 segundos. Adelante. Si nosotros nos quisiéramos ir no sé, para algún país a fin de año, ¿verdad? Entonces decimos de ahí vámonos, nos ponemos de acuerdo, los que estemos de acuerdo, ¿verdad? 5, 6, entonces decimos, bueno, ¿cuánto hay que aportar por semana? Y empezamos a aportar por semana hasta cumplir ese capital. Bueno, no, más o menos, hay que agarrar semana por semana, invertir esa plata, ¿verdad? Guardarla bien, invertirla y al final vamos a tener lo que ocupamos para irnos, para donde queramos irnos, ¿verdad? Aportando menos de lo que hubiéramos aportado si nos esperamos hasta el final, ¿verdad? Esa es la parte técnica. El sueño es irnos a otro lado. ¿Verdad? Pero la parte técnica es
cómo hacemos para generar ese cacao para hacer el chocolate. Yo creo que lo primero que debe hacerse es la parte técnica, debe discutirse qué es lo que se quiere en este país, si el sistema que tenemos es el ideal, si tenemos que meter otro régimen de pensiones, como habla un proyecto de ley con una pensión básica universal, si es mejor fortalecer el régimen no contributivo, como dijo el Fondo Monetario Internacional y lo dijimos nosotros antes que ellos, y a partir de eso, ¿verdad? Entonces genera una discusión de cómo logramos hacerlo, ¿verdad? Y ahí sí yo creo que lo que debe privar es la parte técnica, don Jonathan. Por supuesto, direccionado por la parte esa emocional de que todos queremos tener una pensión, debe irse filtrando, sí lo creo yo, ¿verdad? Hasta llegar a traducirlo esto en leyes, ¿verdad? A traducirlo en temas técnicos, ¿verdad? Que sean reglados, ¿verdad? Normados para que al final todos sepamos, los actores, por dónde es que tenemos que caminar para que todo el país tenga una pensión que sea digna para que la persona viva su vejez. Para terminar, don Carlos, retos y aspiraciones de Jupema al corto plazo. ¿Por dónde vamos a caminar? El más importante para nosotros siempre es mantener el régimen estable, ¿verdad? Y entonces eso vivimos día a día. Nosotros generamos lo que llamamos una tasa actuarial, que es más o menos técnicamente hablando es el rendimiento que se requiere para poder pagar las pensiones actuales y futuras, ¿verdad? Sí. Y todos los días comemos eso. Eso es un reto que es diario, que se va a mantener. El otro reto para mi gusto es pues generar de alguna forma la posibilidad de invertir en infraestructura tal y como se planteó en el proyecto 10.078, ¿verdad? En la pasada administración. Y finalmente, me parece a mí que es súper importante aportarle al sistema de pensiones para fortalecerlo como un todo. Es decir, no hablar de una pensión básica, de una pensión complementaria, una pensión, sino hablar de una pensión como un todo. Es decir, cuál va a ser su pensión sumados todas esas cosas. Es decir, que usted diga, bueno, yo me voy a pensionar con 500.000 colones, con 300.000, con 1 millón de colones, ¿verdad? Y con eso ya yo pues dispongo el resto de mis días para poder vivir con dignidad. Muchísimas gracias, don Carlos, por la oportunidad que nos da en Red Democrática de conversar de este tema y de generar conciencia de que no significa que todo está hecho, pero sí significa que tenemos que seguir trabajando para consolidar lo que tenemos entre manos. Don Jonathan, las gracias es para usted y para toda la gente que nos escucha, ¿verdad? Que para nosotros siempre es un placer. Cada vez que usted nos requiera con esto o algún otro tema relacionado, pues gustosos estaremos acá en este su programa. Y de nuevo, pues agradecerle mucho el espacio y de verdad que a toda la gente que está en sus casas o en sus trabajos o donde estén viendo o escuchando el programa, pues desearles que estén muy bien y que prosperen en todo lo que están haciendo. Así es, hemos conversado entonces con los amigos de Jupema para poder seguir creciendo como democracia, como fortalecemos la institucionalidad que nos da esa estabilidad y para eso contamos con don Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de Jupema, para todo lo que hemos escuchado, que lo pueden repasar en unos minutos en el canal de YouTube de Red Democrática para que podamos seguir compartiendo información de calidad que genera opinión y que nos da una senda muy clara de por dónde avanzar. Hasta mañana, si Dios así lo permite.